Continuamos en Ahora Ciudad Real, su magazine de sociedad, y estábamos hablando de la educación pública, la educación concertada, qué prefieren nuestros contertulios, qué es lo que puede ser mejor, en qué se gasta más dinero el gobierno de turno. Chechu Aranda, ¿qué te parece? ¿Cómo íbamos? Pues vamos a ver, María Jesús ha dicho antes de finalizar, que todos los colegios concertados tienen instalaciones buenas, tal. Hace poco tiempo salió... Que es cierto, es cierto. Hace poco tiempo salió una encuesta en no sé qué revista a nivel europeo de los 100 mejores colegios de España, y entre ellos se encuentra uno de Ciudad Real, Colegio de Marianistas, dentro de los mejores 100 colegios de España, concertado. Ahora, hace poco tiempo, hace unos años, la media de aprobados, creo que era así, de aprobados en selectividad, los que más aprobaron en selectividad fueron de los marianistas. Entonces, la educación pública y educación privada. Hombre, si marianistas, antiguo San José, que ya no es San José, Santo Tomás, tienen una buena educación, pues vamos a aprovecharnos de eso, vamos a aprovecharnos de esa situación. También hay que decir que un profesor que trabaja en un instituto concertado o en un colegio concertado gana mucho menos que un profesor que está... Por favor, vamos, si lo que estás diciendo es ahora que bajen el sueldo a los profesores todos, o que nos fijemos en... o que un motivo... Espera. ¿De mi boca ha salido que bajemos el sueldo a los profesores? Pero vamos a ver, es que me parece que poner en números de lo que gana... Si me dejas terminar de hablar, te lo explico. Te dejo, pero es que me ha sonado como muy mal eso. No, claro, es que si no me dejas terminar de hablar es complicado que te lo explique. Te dejo. Vale. Estamos viendo los salesianos de Puerto Llano. Los salesianos de Puerto Llano. Ha dado muy buenos periodistas ese colegio. Sí, señor, además de muy verdad. buenos periodistas. Estoy diciendo lo único que he dicho, que los profesores de un colegio concertado tardan 38 años en cobrar el máximo salario. No le estoy diciendo que le suban el sueldo, ni que se lo bajen. ¿Y qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Si estamos dando una buena educación, no le estoy diciendo que se le suba el sueldo, sino lo único que estoy diciendo es que esos profesores que tardan 38 años en tener lo máximo, igual que un profesor de un colegio público, que yo entiendo que ganen menos dinero, porque han entrado a dedo, o han entrado haciendo una entrevista de trabajo, y los otros han tenido que preparar una oposición. Y yo se lo veo bien, ¿sabes? Yo se lo veo bien, pero yo solamente estoy diciendo que hasta que no pasen 38 años en los que tienen trabajando en los colegios concertados, no van a asimilarse a igual que un colegio público. Es lo único que estoy diciendo. ¿Y qué tiene que ver eso para que esté muy bien la enseñanza concertada? Hombre, yo te estoy diciendo que la calidad de estudio de los colegios concertados es muy grande, que quiere ese sistema educativo. Exacto. Que no tienen que convertirse en ciudadanos de segunda porque haya un gobierno populista como Podemos, que apoya al Partido Socialista, que haya decidido darle menos dinero aun cuando se ha aumentado el presupuesto para educación. Vamos a ver. Simple y llanamente. No se trata de que haya un gobierno de ninguna clase, sino que... Sí, se trata porque el gobierno es el que decide si se financia o no se financia. Y como aquí se ha creado ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera por una mera cuestión absolutamente sectaria, sin tener en cuenta de que hay más de un 25% de padres que decide ese modelo educativo, yo creo que hay que defender a esa gente y decir, hay que mandar un mensaje: vuestros hijos no son de segunda, vuestros hijos merecen colegios que reciban la misma financiación que el resto de los colegios por el mero hecho de que hayáis elegido un sistema. Es que aquí, vamos a ver, es que aquí no hay... Vamos a ver, se ha congelado el presupuesto de educación, ha aumentado este año, y la partida para colegios concertados sí, pero que también decía, en consecuencia, pero proporcionalmente, Rodrigo, también decía el gobierno menos. regional que esto está sucediendo porque en los últimos 4 años se le ha dado mucho más dinero a los concertados que a los públicos. Entonces lo que quieren ahora eso es mentira, equiparar, ¿no? Oye, perdón, Julio, porque es que los colegios concertados ganan más dinero. Pero vamos a ver, si es que aunque sea verdad o aunque sea mentira, es que en un país como España, la tendencia, bajo mi humilde opinión, y sin que nadie se moleste ni nadie se considere de segunda ni de primera, porque yo no lo considero así a nadie, es que el Estado debe de proporcionar una educación sin ningún matiz religioso y de calidad.
una educación de calidad. Pero porque no es tu modelo educativo, pero tienes que aceptar que hay gente que tiene tu modelo educativo y piensa que pero bueno, ese sistema Rodrigo, tiene que por ser favor, susceptible que tú habrás sido igual. a un no concertado y no me estás dejando hablar. Espérate, eso a lo mejor era una falta del colegio. Vamos a ver. La enseñanza tiene que ser pública y de calidad. El adoctrinamiento o la educación religiosa, bajo mi opinión, debe de estar fuera del colegio. Los colegios concertados, como ya he dicho antes y lo repito y no me quiero repetir, se tomó esa decisión porque faltaban plazas para escolarizar a todos los niños cuando la educación se hizo pública y extendida a todo el mundo, que esto hace tiempo que no era así. Entonces, a lo que se debe de tender es que al Estado proporcione una educación suficiente en plazas y en calidad para todo el mundo y cada vez sean menos necesarios los colegios concertados y cada vez haya que dedicar menos dinero a los colegios concertados. Como van a seguir existiendo, porque de ninguna manera se van a prohibir, ni se pueden prohibir, ni nadie creo que desee que se prohíban, el que quiera seguir llevando su niño, su niña a un colegio donde se le dé educación religiosa, lo podrá llevar porque está en su libertad, igual que si tú te quieres operar en La Paz o te quieres operar en el Ruber de Barcelona, que vas y te lo pagas. Yo creo lo mismo. Creo lo mismo y voy a seguir con tu demagogia. Quien quiere educación laica, que vaya a un colegio privado, porque en primaria el 78% de los padres quiere educación religiosa y ese 12%, si no le gusta, que se vaya a un colegio privado. Estado no tiene por qué... ¿A qué te parece mal ese argumento? ¿El qué? ¿A que ese 12% no tiene que irse a un colegio privado porque el 78% de los padres en primaria sí quiere educación religiosa en sus centros? Mira, perdona, pero es que no he seguido Claro, tu argumento. pues quizá deberías escuchar eso en la enseñanza pública, también lo enseñan. Espero que en tu colegio también. Sí, dicho lo cual, repítelo, por favor. repito el argumento y te lo voy a comprar. Ese 12% de padres que no quiere educación religiosa y que quiere asignatura alternativa en primaria, vamos a expulsarlos a un colegio privado. ¿Por qué? Voy a seguir tu si argumento. Están en la pública. Voy a seguir tu argumento porque como el mayoritario es el que quiere educación religiosa, pues entonces si no te gusta el sistema, te vas al otro. Pero si es que no se trata de mayoritario ni de minoritario. Sí, se trata de libertad. No. Vamos a ver. Se trata de que el Estado tiene que proporcionar una educación apartada de la religión. Pero eso será bajo tu punto de vista, efectivamente. Pero ¿por qué le vas a quitar la educación religiosa a la gente? Pero que no se la estás quitando. ¿A quién se la estás quitando? De manera pasiva. Si tú quitas la subvención, se la quitas de manera pasiva. Pues eso mismo. 15 segundos para finalizar con el tema de la educación. Chechu. Yo no he ido a colegio Finalizamos concertado. ya, ¿eh? Yo no he ido a un colegio concertado. Yo he ido toda mi vida a colegio público e instituto público. He de religión, sí. Más orgulloso que nadie. ¿Por qué? Porque los pilares, de mi casa es la religión. Y con la religión moriré. Entonces, lo que estás diciendo tú. No. Pero entonces esos niños islámicos que tenemos en los colegios, les tenemos que dar también. Como no les podemos dar religión cristiana, no damos islam. Pero si no es que no se la puedan dar. Se lo damos también. Pero ¿quién te prohíbe que tú a tu hijo le y entonces, María Jesús, ¿dónde le damos las clases de religión, los valores de un colegio que siempre se le da a un niño en un colegio? ¿Dónde se lo damos? Pero bueno, vamos a ver, como es religión, pues que se le dé en la iglesia. Y si lo quieres llevar a un colegio cristiano, pues lo llevas y entonces, se lo darán todos los niños allí. que creen en Dios, a los colegios privados. No, si es que no hace falta ni creer ni no creer. Quien quiera religión, a un colegio privado de monjas o de curas. Es que tú tienes el típico sistema sectario educativo que es la educación es o como yo quiero o privada. Rodrigo, lo primero que no digas lo que creo yo. Lo primero, sí, no se trata estoy ni de siguiendo creer, el hilo de tu argumento, es decir, yo como yo no quiero educación religiosa, expulso la educación religiosa del sistema público y se van a lo privado. Hombre, claro, tú misma lo estás diciendo, pero eso es lo que yo critico y yo defiendo aquí, defiendo la libertad, claro, que cada padre tenga el modelo educativo público subvencionado que desee, sin imposiciones. Quien no quiera religión, que no tenga religión. Y que tenga otro tipo de sistema. Sí, mira, que no se trata ni de creer ni de no creer, que yo creo que hay muchos padres y muchas familias que tienen creencias religiosas y sus hijos van a colegios públicos. No se trata de eso. Se trata simplemente de no poner en manos de los colegios públicos, porque no están para eso, la formación religiosa. Bueno, no están para eso si tú no quieres, pero es que hay padres que consideran que sí. Que eso es lo que no se entra en la cabeza a mucha gente. Que hay gente que sí quiere esto en la escuela pública. Y lo que tenéis que tratar de luchar es que haya una línea alternativa digna. En definitiva,
que la escuela pública no está para hacer ningún tipo de adoctrinamiento, que los padres deben ser responsables de la educación religiosa de sus hijos, que algunas veces esto se hace simplemente por costumbre o por tal y se delega, como se delegan otras tantas cosas en los profesores, y los profesores no están para dar religión, están para dar otra serie de materias. La religión es una cosa muy seria, que los padres se lo deben de tomar en serio, tomar ellos las riendas sobre esto y sacar la religión de las escuelas. Entonces, colegios concertados, mientras que sean necesarios por el número de plazas, si no son suficientes en la escuela pública. Esto se debe de ir revertiendo poco a poco y ir aumentando las plazas públicas, y la escuela concertada cada vez será más pequeña, como ocurre en toda Europa. Esperemos que esa dictadura educativa no llegue nunca y que cada padre pueda elegir el sistema educativo. Cambiamos de asunto. Hoy hace 5 años del comienzo del conflicto armado de Siria, y las cifras de sus consecuencias son devastadoras. 220.000 muertos, 11 millones de desplazados, 3,9 millones de refugiados y 12,2 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria para subsistir. Parece ahora que Europa cierra sus fronteras, mientras que, por ejemplo, en Alemania, Angela Merkel ha notado cómo ha llevado este conflicto, cómo se ha llevado este conflicto en cuanto a los votos que ha recibido pasado domingo. Por ello, hoy con nuestros tertulianos habituales queremos tratar este asunto. ¿Tiene solución a largo plazo el conflicto de Siria? ¿Qué puede hacer la Unión Europea? ¿Rodrigo? Vamos a ver, el tema... Si María puede Jesús, hacer algo, pedirte claro. perdón si me he excedido y te he interrumpido, ofrecerte mis disculpas. Aunque no me consideres cristiana, te puedo perdonar. Me alegro. El perdón no está Vamos solo a en ver, De todas formas, aquí se calienta uno, al fin y al cabo, pues No, estos no, son no. temas Vamos a ver, de la no, calle, no, donde no, tampoco pasa el nada, tema ¿no? de- Siempre que haya respeto. No, yo no me he considerado ofendida en ningún El momento, y tema- espero no haber ofendido a nadie tampoco. El tema de Siria es un tema profundamente complicado y es un marrón que le ha caído a la Unión Europea, si es que se puede considerar un marrón el tener que ayudar a gente que huye de la guerra, que eso es lo que está ocurriendo en Siria. Gente normal y corriente como los que estamos aquí, que ve cómo se le bombardea sus casas, ve cómo se destruyen sus ciudades, bien porque hay una guerra civil multidisciplinar de un montón de gente, de un todos contra todos. Tenemos por un lado un presidente de gobierno pseudo dictatorial que se llama Bashar al-Assad, que es de religión islámica alawita, haciéndole la guerra a los sunitas. A su vez, hay en el norte de Siria, con la frontera de Irak, unos señores ya por desgracia muy conocidos que se llaman Daesh, que han decidido crear su propio califato islámico, que a su vez están haciendo una guerra civil contra lo que se consideraba Al-Qaeda. Es decir, ahora Al-Qaeda resulta que ya no son los más malos de la película. Entre tanto, Siria, como país soberano, ha dejado de existir porque no existe Estado, es decir, no hay una soberanía, no hay una seguridad, está totalmente partido por los distintos segmentos que acabo de nombrar, y a su vez todos y cada uno de los segmentos que acabo de decir tienen potencias regionales que les apoyan, como por ejemplo Irán, que apoya a Bashar al-Assad, y por vía iraní viene el apoyo de Rusia a este dictador. Por el otro lado, decías tú en la entradilla del programa, ha habido reuniones con la oposición en Ginebra, que viene apoyada por Estados Unidos a través de la potencia regional de Arabia Saudí. En definitiva, y citando un libro de Paul Preston que hablaba de la guerra civil española, en el que se refería a la tercera España, esa que no era de ni uno ni de otro bando, sino que simplemente se quería levantar para trabajar y que no hubiera guerra, sin posicionamientos ideológicos tan tremendos como los que hubo, aquí no podemos hablar de una tercera Siria, hay que hablar de una cuarta, quinta y sexta Siria. ¿Por qué? Porque el conflicto sirio no solamente es entre sirios, sino es entre sirios alawitas y sirios sunitas, entre sirios que tienen una mentalidad árabe de una determinada manera, por una determinada interpretación del Islam, y luego están aparte los cristianos ortodoxos y coptos que forman parte del país. En consecuencia, solución muy difícil. Claro, este tema nos afecta ahora a los europeos porque hemos visto que esta gente está huyendo al único lugar que huye. ¿Por qué huye a Europa? Pues porque es la salida por el norte a Turquía. Y Turquía, pues bueno, pues está aprovechando la coyuntura para expandir o intentar expandir esa histórica cultura otomana imperialista de tratar de alcanzar más poder por el norte de Irak. Me he dejado también una población muy importante que está interviniendo en el conflicto, y es que son los kurdos. También para controlar, Turquía tiene un conflicto kurdo muy importante por el territorio y también está aprovechando. En definitiva, muy complicado. Pues sí, muy complicado. Después de toda esta introducción que nos ha hecho Rodrigo,
Pues decir efectivamente que hace 5 años que empezó la guerra en Siria, que todo empezó como una continuación o como una primavera árabe más que había surgido en otros países, como una protesta ante un dictador y el pueblo oprimido que lo que quería era libertad y más democracia. Y aquello se convirtió en una guerra civil en la que ya han entrado a formar parte un montón de intereses, de países, de religiones, de unos que apoyan a otros, del Estado Islámico que apoya a una de los rebeldes que están, según les llama el gobierno sirio, rebeldes, a grupos rebeldes a los cuales se ha pasado también mucho ejército sirio. Y Estados Unidos apoya una parte, Rusia apoya otra. Hoy nos enterábamos que iba a dejar de usar fuerzas aéreas Rusia en la guerra esta de Siria. Pero después de todo esto y después de 5 años, la conclusión es que han muerto más de 270.000 personas. Se calcula, que estos cálculos pues nunca podrán ser exactos, me imagino, en la que 80.000 han sido casi bajas civiles, en las que hay que contar ahí un montón de niños, y casi 5 millones de personas han salido del país en un exilio y en un éxodo que yo creo que pocas veces se habrán visto. Y esto es lo que desde Europa no estamos siendo capaces, porque esta gente se está trasladando a Europa por Turquía y allí por mar llegan a Grecia, desde Turquía llegan a Grecia por mar o intentan cruzar hacia Macedonia. Bueno, y entonces esto es una tragedia de tal magnitud que yo leía, no sé si era ayer o antes de ayer, que esto era un genocidio pasivo por parte de Europa. No porque se esté tomando, genocidio es una palabra muy fuerte y hay que tomar parte activa y tener voluntad de que esto ocurra, y no es así, pero sí que Europa no es capaz de solucionar el problema de ver cómo se reparten, aunque sea hablando de personas, una palabra que no me gusta usar, a esta gente que no ha tenido más remedio que salir de su país, porque es que allí no aguantaríamos nadie, ninguno de los que estamos en esta mesa. Si pudiéramos irnos de una situación como esa, nos iríamos. Y Europa no es capaz, con todos sus derechos humanos y todo lo que es Europa y toda la civilización que hay detrás de Europa, no es capaz de dar respuesta a todo esto, a no ser la que últimamente parece que se ha planteado y que parece que no es del todo legal, que es darle financiación a Turquía para que se quede con esta gente a cambio de dinero, a cambio de facilitarles la entrada en la Comunidad Europea y a cambio de que el visado no les haga falta para circular libremente por Europa. O sea, me parece vergonzoso. Hay muy poco que decir. Y hay muy poquito que decir. Ahora mismo la situación que se está viviendo en Grecia, Turquía. Este verano hablaba yo con una amiga mía que tengo, que es griega, y le dije, bueno, ¿cómo está allí la situación? Y dice, no te puedes hacer una idea. Ella vive en la costa, muy cerca de la frontera de donde llegan todos los sirios, y dice, no te puedes hacer una idea el drama que vivimos aquí, día sí y día también. Lo de Turquía, lo de los turcos y, como ha dicho antes Rodrigo, eso es otra bomba que va a explotar con los kurdos tarde o temprano, que va a explotar dentro de nada. Intentando buscar una posible solución, un punto de encuentro. ¿Qué podría hacer la Unión Europea? Porque claro, es cierto que Alemania como ha traído muchos sirios y ahora los propios alemanes como que no les ha gustado esto y lo ha tenido que pagar a Angela Merkel, ¿no? Con las elecciones del domingo. Ahora mismo lo que le ha dicho Angela Merkel, joder, pues yo lo veo fatal. Es que encima ha perdido la acción moral que todos considerábamos correcta, que era apoyar al político que entendía que había, además lo definió de una forma maravillosa, que lo definió como humanitarismo pragmático. Está muy bien la política, están muy bien las divisiones que hemos dicho, pero a esta gente de una manera pragmática hay que ayudarle, y eso le ha significado un rapapolvo electoral. Tanto uno como otro, Chechu y María Jesús, habéis descargado la responsabilidad de esta situación en Europa. No, yo es que iba a hablar también de los americanos. O sea, es que los americanos yo creo que también tienen mucha culpa de esto. ¿Sabes? Se han desvinculado, ¿no? Han dicho, aquí no me salpica nada y aquí yo me voy. Entonces, ¿le damos a Estados Unidos el garante del mundo libre? Rodrigo, tú sabes igual que yo que si los americanos tienen algo que ver y les tocan algo suyo,
van allí, vamos, meten allí a los marines hasta que revienten todo. A ver, la culpa... Y lo sabes tú bien. La culpa, si es que hay que buscar un culpable, la de la propia Siria por tener la situación que tiene. Es decir, no hay que buscar siempre culpables más allá ni de Alemania, ni de Estados Unidos, ni de... Más que culpables es intentar buscar una solución que pueda hacer la Unión Europea ante la solución es conflicto así. Si es que el problema que tenemos es que no sabemos cuáles son los buenos y cuáles son los malos. ¿Cuál es el bueno? ¿El dictador Bashar al-Assad que utiliza armas químicas contra la población civil de las localidades donde tiene poder la oposición? ¿O la propia oposición que son islamistas que desean islamizar en el peor sentido de la palabra a los ciudadanos, incluidos los que no son de confesión religiosa islámica? Entonces, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? ¿A quién hay que apoyar? Pero si es que eso siempre ha sido a base de intereses. Cuando Estados Unidos ha tenido interés en un país por temas económicos petrolíferos o porque ha vendido armas o por lo que sea, ha intervenido de alguna manera en esa guerra, para pararla, para cortarla o incluso para fomentarla. Entonces, la solución no va a venir desde luego de nadie de una forma desinteresada y porque tenga ganas de hacer allí una labor de ONG. Aquello va a ser siempre interesado por un motivo o por otro. Muchas veces también ha interesado en estos países tener ahí a un gobernador, aunque fuera un dictador, a un presidente que aunque fuera un dictador tuviera más o menos controlada la zona. A este se le ha descontrolado y de una cosa una revuelta, de una cosa que pintaron unas pintadas y no sé qué, y una revuelta civil y una protesta de eso, de primavera árabe, como en otros países se ha tenido resultado, como en Egipto, pues se pasó una guerra civil y a todo esto que está pasando. La solución, desde luego, yo por lo menos no me creo capaz de decirla, pero sí que creo que eso ha generado un problema de un montón de gente que se ha ido de su país y que es que está en las puertas de Europa, que eso habrá que ponerle un poco, por lo que no puedes tener es a la gente en las condiciones que está, ¿no? Y Europa tomar esta serie de soluciones y de medidas que está diciendo que va a tomar. Los propios europeos, entre nosotros, no nos ponemos de acuerdo. Si entre nosotros no nos ponemos de acuerdo, no vamos a llegar a ningún lado. Si es que ese problema, si es que si Rusia está ahí por un lado metiendo cizaña por un lado, el resto de Europa acogiendo, ahora le vendemos armas, es que al final no va a haber solución, ni si entre nosotros mismos no podemos de acuerdo. Alguien se tiene que dar, como se suele decir, un golpe en la mesa y que se diga, si vamos todos juntos de la mano, y es que al final no va a ir todo. Pero lo que no puede ser es que se establecieron una serie de cuotas, que de verdad es que es un lenguaje que me indigna mucho hablando de personas, pero es que parece que es el que se usa, y que a España iba a coger en un principio a nadie, luego subió el tema a 100 y pico mil personas, me parece que fueron, y es que han venido 18 personas. O sea, España no ha sido capaz de hacer otra cosa más que acoger a 18 personas. Pero la decisión de España es acorde a la Unión Europea, no la puede tomar por sí misma. Finalizamos, vamos finalizando. Una conclusión, Rodrigo. Una conclusión. 15 segundos cada uno. La única solución es militar y, a priori, lo que se me ocurre es un protectorado dirigido por Naciones Unidas. Pero una solución militar que ponga, por lo menos, que dejen de matarse. María Jesús León. Pues sí, seguramente habrá que actuar en el mismo país para que esto no vaya más, para cortarlo de alguna manera, pero mientras tanto esas personas están ahí, habrá que hacer algo y no oír declaraciones como la del señor Cañizares diciendo que lo mismo es que son terroristas que se nos van a meter en nuestro país. Chechu Aranda. Solución, meter el ejército de toda Europa o del mundo, meterlo en Siria y adelante, y cortar por la raíz. Podríamos mandar también a Ada Colau, a ver si la alegra a ver si le soluciona con unas militares. litronas y unos porros. No, una litrona y unos porros no, pero resulta que Ada Colau no, pero echamos a los militares de los actores. No, pero Valencia tiene preparado unos barcos que los tiene ya preparados para ir allí a recoger gente y el gobierno español no le deja. Pues que los dirija a Ada Colau, que seguro que María Jesús León, Chechu Aranda, Rodrigo García, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Y nosotros nos tenemos que despedir hasta mañana a partir de las 4 de la tarde en Ahora Ciudad Real, a partir de las 9 de la noche en redifusión. Hasta mañana, sean felices.